Para continuar donde nos quedamos, debemos repasar más detalles sobre la civilización de los cartagineses. Ellos, como sabemos, eran descendientes de fenicios que habían decidido emigrar y colonizar el norte del continente de África, y que se habían convertido en una de las fuerzas más poderosas de la antigüedad que se logró mantener por bastante tiempo. Siendo su fecha de creación el 814 a.C., hasta su final que fue en el 146 a.C. Ellos, antes de que los romanos empezaran a avanzar, ya experimentaban cambios en su sistema político. Los cartagineses ya buscaban tener una forma de gobierno ideal, teniendo temporadas en las que el Estado en unas era una monarquía y en otras una república. Los cartagineses crearían órganos legislativos, como asambleas y senados que las conformarían las élites aristocráticas fenicias, siendo su fuente de aprendizaje las ideas y novedades de los antiguos griegos, inspirándose y aprendiendo de ellos sus artes. Los cartagineses tendrían una fuerte enemistad con los griegos. Los motivos eran el control de territorios que podrían ser puntos para rutas comerciales, siendo la más codiciada la isla de Sicilia, siendo este territorio un pequeño escenario de varios conflictos. Fue con la explotación de recursos y el alistamiento de tribus en África que los cartagineses lograrían equilibrar sus fuerzas con los griegos. Se sabe que la población que los cartagineses controlaban en África era urbana y multiétnica. En Cartago llegaron a habitar muchos pueblos, entre los cuales habían egipcios, asirios, hispanos, itálicos e incluso griegos, pero los llamados no ciudadanos, mayoritariamente indígenas libiofenicios, que eran una mezcla con los que eran los originales de esas tierras, fueron sometidos y utilizados como obreros agrícolas en las propiedades de la aristocracia, y fueron enrolados a ser parte del ejército de Cartago. Estos intentaron rebelarse en 2 ocasiones que se sabe que terminaron mal para ellos. Entonces pasemos a hablar de la caída del Estado de Cartago. En la época dorada del Imperio cartaginés, también empezaba a florecer Roma, en lo que terminó desatando las guerras púnicas, en el que sus principales líderes eran Aníbal Barca, el mayor militar del ejército de Cartago, que era el miembro más conocido de la familia de los Bárcidas, quien se había declarado enemigo de Roma, y su adversario Cornelio Escipión. Cornelio era un joven noble estadista de su familia en la sociedad romana, que demostraba talento para las tácticas militares y un buen análisis del enemigo. Ambos, Hannibal y Cornelio, son recordados como maestros en el arte de la guerra, que eran desde jóvenes prodigios en la estrategia, pero siendo Roma la vencedora en el conflicto, quedándose con todos los territorios, siendo Roma la que ahora dominaba el continente tras la caída de Cartago en el 146 a.C. La mentalidad romana fue más explosiva y opresiva con los territorios que ellos se adueñaban. Buscaron crear una sociedad que se asemejara a la que ellos tenían en la península itálica, siendo el método para controlar a la población el entretenimiento público, como foros y teatros. También introducían sus creencias que terminarían por asimilarlas, pero la situación ahora, bajo soberanía romana, era más difícil para las tribus indígenas. La aristocracia romana, que eran nacidos en el continente, no se preocupaba en el bienestar de la salud y la alimentación de la población, lo que provocaría por diferentes etapas revueltas. Al igual que los cartagineses, no se adentraron al corazón del África, por ser zonas desiertas y de fuerte sol. Esto trajo que la población que se encontraba más adentrada no tuviese fuerte influencia y cultura romana, lo que trajo enfrentamientos y sublevaciones, por lo que se tuvieron que traer legiones de las actuales Portugal y España para poder acabar con estos conflictos que terminarían sucumbiendo. Algo curioso fue la llegada del cristianismo en África. Los que habían abrazado esta creencia solicitaban que no fueran obligados a pagar el servicio militar romano. Su motivo era el evitar matar o hacer daño a aquellos que consideraban prójimos según la doctrina cristiana de esa época. El África romana se mantuvo por bastante tiempo, que dejaría una gran huella en su historia, que culminaría su hegemonía con la llegada de la conquista musulmana a finales del siglo VII, que traería cambios que hoy en día son vigentes.